Muy buenas a todos. En este tutorial os voy a explicar cómo asignar materiales, cómo crear materiales y cómo utilizar distintos mapas de procedimiento. Bien, lo primero que tenemos aquí es una escena sencilla, la cual he modelado un diseño para poder aplicar nuestros materiales. En el tutorial anterior ya os expliqué cómo modelar nuestra esfera. Tengo solo dos cámaras, bueno, mentira, tengo tres, una, dos y tres. La cámara uno está en la 2 y aquí vamos a situar la 3. Vamos a girarla un poco. Bien, lo primero que vamos a realizar es qué forma tenemos de aplicar los materiales y cómo podemos crear los materiales más básicos que podemos tener. Una vez que tenemos ya nuestras cámaras y nuestras luces perfectamente definidas, vamos a ir a nuestra paleta de materiales, que podemos ir con el icono en Material Editor, ¿vale? O con la letra M. Vamos a ir con la letra M y nos encontramos con el Slate Material Editor. Nosotros podemos cambiarlo al material compacto. Personalmente me gusta más trabajar con el Slate Material, ya que podemos crear todos los materiales que nosotros queremos y aplicar todos los mapas de texturizado y demás, y lo vamos a tener mucho más a la vista. Lo primero que vamos a ver es qué son los materiales y cómo se pueden aplicar. Yo tengo digamos, dos pestañas. Esta es la pestaña de escena, que es lo que tengo ahora mismo puesto, que es lo que no voy a cambiar. Esto no lo voy a cambiar. Y aquí me he creado otra pestaña que es de materiales. Estos son los materiales que tenemos en la escena ahora mismo aplicados, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo aplicar los distintos tipos de material. Vamos a crear una ventana nueva. Vamos a crear curso autodiseño. Aquí vamos a crear todos los materiales y vamos a empezar desde cero, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como vamos a trabajar con luces V-Ray y cámaras V-Ray, los materiales que vamos a utilizar van a ser materiales V-Ray también. Por lo tanto, lo primero, para crear un material V-Ray tenemos muchas de las opciones, como podéis observar, pero para crear los materiales estándares vamos a irnos a V-Ray Material. ¿Vale? Podemos darle doble clic y se crea el material, o lo podemos arrastrar, como más os guste. Para hacer más grande la bola, digamos, para observar mejor el material, le vamos a dar doble clic e incluso podemos hacer más grande nuestra imagen, nuestra esfera, ¿vale? Lo que nosotros encontramos una vez que abrimos nuestro material son distintas opciones que tenemos. Nosotros, para poder crear el material, vamos a darle doble clic para seleccionar el material que queremos modificar y le vamos a dar un tono rojizo. Como podéis observar, se nos ha creado ya nuestro material, ¿no? Y esto ya perfectamente lo podríamos aplicar. Vamos a cambiar este material. Como podéis observar, una vez que yo selecciono la esfera, digamos, si yo no tengo activado, si yo no le doy al material, como podéis observar, este icono de aquí no está activado. Yo lo activo y automáticamente puedo asignar el material. Lo asigno y, como podéis observar, ya se nos ha creado este color rojo. Pero antes de todo vamos a ver qué ha pasado, porque se nos ha aplicado a toda la imagen, a todo, digamos, a todo el objeto, y es una cosa que no quiero. Voy a hacer lo siento, pero vale.
Solo quiero aplicarlo a esta esfera, digamos. Una vez que ya tenemos el material seleccionado, lo vamos a aplicar a esta esfera. Y si yo realizo un render, este material lo creé anteriormente para ver pruebas de reflejos y demás. Voy a cancelarlo. Y como podéis observar, una vez que ha aplicado el material, se nos ha creado como unos triángulos que nos indica que este material ya ha sido aplicado. Bien, os doy un consejo, y es que cada vez que apliquéis un material, pongáis el background para distinguir con mayor facilidad qué material está aplicado. Una vez que tenemos este material, ¿vale? Vamos a ampliarlo, lo podemos renombrar borrando este nombre y poniendo, por ejemplo, esfera. Yo podría crear otro material, ¿vale? Y empezar a manejar sobre este cómo quiero o el color que deseo, ¿no? Hay otra manera que yo la utilizo bastante, es simplemente manteniendo el Shift, simplemente lo copio y le doy doble clic para asegurar que estoy modificando este valor y a este, por ejemplo, le voy a llamar esfera modelada, que va a ser la que está sujetando esta esfera, y esta le voy a dar un tono grisáceo. Y ahora para aplicarla hacemos lo mismo, nos colocamos, seleccionamos la esfera que nosotros queremos y la aplicamos. Y automáticamente, como veis, se nos ha cambiado en el viewport el color también. Le damos un render. Como podéis observar, tenemos ya perfectamente definido nuestro color rojo y nuestro color gris. No os preocupéis digamos, por la rugosidad o digamos, por la calidad del render, porque son renders de prueba y lo estoy haciendo así para que sea rápido y que veáis, digamos, cómo va funcionando los materiales. Bien, ya hemos sabido cómo realizar materiales básicos, que esto es fundamental, es simplemente cambiar el color y ya está. ¿Cómo podemos dar a un material una reflexión o una transparencia? Bien, lo primero que tenemos que saber es que 3D Max funciona en valores entre negros y blancos. Blanco va a ser un 100% y negro va a ser un 0%. Es decir, si yo le doy en reflect es los reflejos y refract, digamos, son la transparencia o la refracción, ¿vale? Reflect, si yo le doy blanco completo, va a ser, digamos, un espejo, ¿vale? Ahora os explicaré eh, cómo funciona el Fresnel Reflection. Digamos, el Fresnel Reflection es cuando nosotros encontramos un objeto, tenga cualquier tipo de reflexión, nunca va a reflejar de la misma manera respecto a los ángulos que tenga. Es decir, un espejo es completamente, como habéis podido observar, yo he desactivado el Fresnel y entonces se nos ha creado, digamos, un espejo donde se refleja el 100% desde cualquier tipo de ángulo, ¿vale? Al yo activar el Fresnel Reflection, nuestra reflexión va a venir dada por, digamos, nuestro punto de vista o la inclinación que vaya a tener ese objeto. Entonces, para crear un espejo, 100% espejo, lo vamos a desactivar. Y por ejemplo, como este material ya está aplicado, cualquier cambio que realicemos se va a ver modificado también en nuestro material. Cuando yo haga un render,
Como podéis observar, nuestro material ya no es un gris, es un espejo totalmente definido. Nos vamos a acercar. Como podéis observar, en nuestro elemento se nos está viendo bien definido el reflejo que se produce por la esfera, y en esta parte de aquí el reflejo que viene definido por el HDRI que tengo insertado con un DOM. ¿Vale? Entonces esto sería, digamos, un espejo puro 100%. Podemos modificar el elemento, y si yo activo el Fresnel y hago un render, se va a ver modificado, se va a reflejar, pero va a reflejar notablemente, digamos, como ya he dicho antes, no se va a ver reflejado de igual manera en todos los ángulos. El Fresnel Reflection es una buena práctica para hacer renders realistas, a no ser que vayas a poner un espejo y, y necesites quitar el Fresnel Reflection. Por ejemplo, lo quito, puedo poner un índice alto para que refleje poquito. Vamos a ver el efecto que tiene. Como podéis observar, al poner un índice flojito, un índice bajito de reflexión, pues se ve reflejado, pero no es un espejo 100%. Vamos otra vez al material con la letra M, y ahora otro de los aspectos que podemos observar, vamos a poner el 100%, y vamos a modificar esta esfera. Vamos a modificar esta esfera y la vamos a hacer, esta esfera la vamos a realizar brillante, un poquito brillante. Vamos a hacerla como lo hemos hecho antes, con el Fresnel Reflection. Y ahora os voy a explicar en qué consiste el glossiness. Bien, el glossiness es, digamos, cuánto de brillo vamos a tener en la esfera. Al tener el 1 va a ser completamente brillante. Si yo le bajo el valor, por ejemplo, a 0,8, como habéis podido observar, se ve mucho más granulado y no es tan transparente. Y esto, digamos, podemos ir bajándolo para que podáis ver, digamos, cuánto va a reflejar. Nosotros podemos tenerlo así. Vamos a hacer un render de prueba. Y como podéis observar, se está viendo reflejado la imagen, pero se va a ver borrosa a efectos del el glossiness, ¿no? Pasa lo mismo que si realizamos un vidrio. Nosotros podemos, una vez que tenemos el glossiness, como podemos observar, tenemos muchas imperfecciones. Nosotros podemos añadir subdivisiones para que estas imperfecciones sean menores y sea más, no se vea tan difuso la imagen. Igual que hemos hecho un espejo, vamos a realizar un vidrio. He arrastrado el material, vamos a hacer doble clic y vamos a poner vidrio. Vamos a ir creando en nuestro curso de autodiseño los varios materiales básicos. Este le vamos a quitar, perdón. Vamos a modificar este. Y el vidrio, vamos a subir este completamente. Aunque el vidrio muchas veces también refleja, vamos a ponerlo en la mitad. Vamos a ponerle 128, 128.
128. Esto es la mitad del rango, esto es 0 y esto es 256. Vamos a subirle el valor a 0,95 porque un vidrio normalmente es muy, refleja mucho. Vamos a subirle las subdivisiones y ahora nos vamos a centrar en nuestra refracción. ¿Cómo queremos que pase la luz respecto en ese material? Lo mismo que os he comentado, esto también vamos a ir desde el 0% hasta el 100%. Vamos a venir al 100% y como podemos observar ya es un vidrio perfectamente definido donde está pasando la luz. Para eso también sirve el background que hemos activado antes. Si yo lo tuviese desactivado, voy a colocar, si yo ahora esto lo tengo desactivado, no vería absolutamente nada, ya que como es un vidrio y es transparente no se vería. Por lo tanto, al activar el background, estoy viendo cómo se deforman, digamos, ese fondo y puedo observar más o menos cómo se trata el material. Igual que tenemos aquí el reflect glossiness, tenemos el glossiness de nuestro vidrio. Aquí se va a ver mejor. Si le damos un 0,95, vamos a observar que se está haciendo más brillante. Si bajamos a un 0,8, por ejemplo, como podéis observar, tenemos un vidrio ácido, digamos, que no es 100% transparente, y como las subdivisiones son de 8, se ve muy granulado. Imagino si nosotros bajamos este valor, se va a ver mucho más granulado este vidrio, por ejemplo. Vamos a aplicar este material, vamos a aplicarlo a esta esfera, es este último, y vamos a realizar un render para que veáis qué está sucediendo. La esfera esta que he modelado la tengo de gris, ¿vale? Y este es un vidrio transparente con un glossiness bajito, por lo tanto no es 100% transparente. Como podéis observar, se ve un poco granulado. Le hemos dicho que sea la mitad de reflexión. Tenemos unos reflejos de nuestro HDRI. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que fuese completamente transparente, le daríamos a 1 y subiríamos las subdivisiones a 20, por ejemplo. Y está perfectamente definido este elemento. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner esta esfera, la vamos a poner de rojo. Y vamos a aplicar el render. Como podéis observar, ¿vale? Como podéis observar antes, nuestro vidrio, ¿vale? Era gris, ya que estaba reflejando el color, digamos, de esta esfera. Y ahora se ha vuelto como un tono rojo, ya que se ve reflejado el color de esta. Como podéis observar, es totalmente transparente porque a fines de este curso, ¿vale? He creado como lo que he llamado aquí unas burbujas que están perfectamente definidas a fines de este curso, adrede para esto, para observar que se está transparentando y se están observando digamos, estas burbujas. Que si yo, por ejemplo, cambiase de color estas burbujas, vamos a aplicarle un color azulado, que no tenga nada que ver con la escena, bien intenso. Y con las dos seleccionadas le vamos a dar a aplicar. Si yo ahora realizo un render,
como podéis observar, tenemos el vidrio y obtenemos y observamos, digamos, las piezas que he creado para entender mejor cómo funciona este vidrio transparente. Este tipo de vidrio se utiliza pues para ventanas o para el agua incluso. Lo que os iba a comentar es que todo elemento que tiene refracción tiene un índice IOR, que es, digamos, de qué manera se va a reflejar nuestra luz. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, el vidrio tradicional tiene 1,52, ¿vale? Y como podéis observar, se va modificando nuestra refracción en cómo entra la luz y se dispersa. El agua, por ejemplo, tiene un índice de 1,333 y podemos ir jugando con estos valores para observar cómo se distorsiona, cómo se refracta esta luz. Son materiales muy básicos en los cuales nos hemos centrado solo en el diffuse, en el reflect y en el refract. En los siguientes tutoriales nos adentraremos mucho más y os explicaré cada uno digamos, de estos parámetros que tienen los materiales. Así que espero que os haya gustado y hasta luego.